Bienvenidos a una sesión más de este ya largo ciclo del Círculo Bastiat dedicado a analizar, a comentar la riqueza de las naciones de Adam Smith, uno de los libros más importantes de la literatura económica, y yo me atrevería a decir que uno de los libros más importantes en la historia de los libros en la humanidad. Ya hemos visto el libro primero, ¿sí? Ya hemos visto el libro segundo de los 5 libros que integran la riqueza de las naciones, y estamos dedicando la atención al libro tercero de la riqueza de las naciones, cuyo título es de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones, siendo la pregunta que intenta responder Adam Smith, ¿por qué encontramos distintos niveles de progreso en distintas naciones? Una pregunta que nos lleva a otra. ¿Qué es lo que determina el progreso económico de las naciones? Y para aterrizar un poco más esta idea, ¿qué es lo que determina el nivel de bienestar de las personas, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios que dispongan para poder satisfacer sus necesidades? Este libro tercero, de los 5 que integran la riqueza de las naciones de Adam Smith, lleva por nombre, lo repito, de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones. Y este libro tercero está integrado por 4 capítulos, 3 de los cuales ya vimos. El primero, cuyo nombre es Del progreso natural de la riqueza. El segundo, que lleva por nombre Del desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la caída del Imperio Romano. El tercer libro, que lleva por nombre De la aparición y desarrollo de las ciudades y los pueblos tras la caída del Imperio Romano. Y el cuarto libro, que es el que estamos analizando, ¿sí?, en estos momentos, lleva por nombre De cómo el comercio de las ciudades contribuyó al progreso del campo, o dicho de otra manera, de cómo la expansión de la manufactura y el comercio, 2 actividades que se realizaban y se siguen realizando fundamentalmente en las ciudades, reduce el poder de los grandes terratenientes, porque al final de cuentas esto es lo que nos está explicando Adam Smith. ¿Cómo? La expansión de la manufactura y el comercio, actividades que se realizan en las ciudades, redujo el poder de los grandes terratenientes. Y nada más para tomar vuelo, permítanme repetir brevísimamente lo que dijimos en la sesión anterior. En este cuarto capítulo del libro tercero, Smith comienza diciendo lo siguiente. Dice, el crecimiento y las riquezas de las ciudades comerciales e industriales contribuyó al progreso y cultivo de los países donde se encontraban de 3 formas distintas. En primer lugar, al proporcionar un mercado vasto y accesible para los productos del campo, estimularon su cultivo y mejoramiento ulterior. Es decir, en la medida en que la actividad económica, sobre todo comercial e industrial, en aquel entonces fundamentalmente manufacturera, creció en las ciudades, esto se tradujo en una mayor demanda por materias primas para la manufactura y por alimentos para todas las personas que vivían en las ciudades. Y este crecimiento de estas 2 demandas por materias primas y por alimentos, pues evidentemente benefició a la gente que vivía y producía en el campo. En segundo lugar, dice Smith, la riqueza acumulada por los habitantes de las ciudades, sobre todo los industriales manufactureros o los comerciantes, fue a menudo invertida en la compra de las tierras que se ponían a la venta, que en su mayoría se hallaba sin cultivar. Y aquí viene una frase importante de Smith. Dice, la ambición común de los mercaderes era convertirse en hacendados, en terratenientes. Y cuando lo hacen, resultan ser por regla general los que mejor cultivan su tierra, mucho mejor de lo que lo hacían en aquel entonces estos personajes a los cuales Smith llama caballeros rurales. Dice, un comerciante está acostumbrado a invertir su dinero esencialmente en empresas rentables, mientras que un caballero rural está habituado a emplearlo fundamentalmente en sus gastos. Los comerciantes destinan el dinero que les sobra a la producción,
Los caballeros rurales destinan el dinero que les sobra una vez satisfechas sus necesidades básicas a sus propios gastos, gastos que evidentemente son gastos suntuarios. Un comerciante, dice Smith, es normalmente un empresario audaz, un hacendado, estos caballeros rurales de los que habla Adam Smith, un empresario tímido. Y luego habla de los hábitos y dice, los hábitos de orden, economía y diligencia, que la actividad mercantil naturalmente forme en un comerciante, lo vuelven mucho más apto para ejecutar con rentabilidad, es decir, con obtención de ganancias, cualquier empresa de mejoras en el campo. ¿Qué es lo que está diciendo Smith? Que cuando estos comerciantes que hicieron su fortuna en las ciudades compran tierras, las compran fundamentalmente con la idea de ponerlas a producir. Y que gracias a estos hábitos de orden, economía y diligencia que la actividad comercial les inculcó, estos comerciantes son capaces mucho mejor que los caballeros rurales de producir con ganancias en sus tierras. Y en tercer y último lugar, dice Smith, el comercio y la industria establecieron gradualmente el orden y el buen gobierno, dos conceptos a los cuales ya le dedicamos un buen tiempo en la sesión pasada. ¿Sí? El comercio y la industria, establecieron gradualmente el orden y el buen gobierno, y con ellos la libertad y la seguridad de los individuos entre unos habitantes del campo que antes de que llegara este orden y buen gobierno, que se origina en las ciudades, pero que acaba también por llegar al campo, habían vivido en un estado de guerra permanente con sus vecinos y dependencia servil. Estaba refiriéndose a los siervos típicos del sistema feudal de la Edad Media, con sus superiores. De todos sus efectos, este ha sido el menos destacado, pero es con diferencia el más importante. Porque una de las condiciones que se tiene que cumplir para lograr el progreso económico, definido como esa capacidad para poder producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, una de las condiciones que se tiene que cumplir es precisamente, ¿sí?, el lograr orden y buen gobierno. Y el orden, por lo general, es consecuencia del buen gobierno, y por orden aquí habría que entender el reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de las personas, comenzando por el derecho a la libertad para trabajar y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder trabajar, para poder producir, ofrecer y vender bienes y servicios. Bueno, más o menos aquí nos quedamos en la sesión pasada y de aquí lo retomo. Dice Smith, en un país que no tenga comercio exterior ni una industria moderna, un gran propietario, y se refiere a terratenientes, dueños de tierras, al no poder intercambiar por nada la mayor parte de la producción de sus tierras, que supere la manutención de sus cultivadores, consume la totalidad en la rústica hospitalidad de su casa. ¿Qué es lo que está diciendo Smith? Que si los terratenientes, los hacendados, estos caballeros rurales de los que habla Smith, ¿sí?, logran obtener de su tierra una renta, un ingreso, ¿sí?, superior al estrictamente necesario para ellos satisfacer sus necesidades básicas y para la manutención de quienes se dedican a cultivar esas tierras, si logran obtener un excedente, y dado que no hay comercio exterior, no hay manera, por ejemplo, de importar algo y tampoco de exportar algo, y tampoco hay una industria moderna a la cual se podía proveer, por ejemplo, de materia prima proveniente del campo, en esas condiciones, si estos grandes propietarios, grandes terratenientes, pues destinan la totalidad de esos excedentes a lo que Smith llama la rústica hospitalidad de su casa. La rústica hospitalidad
de su casa. Es decir, destinan todo al consumo y muchas veces al consumo suntuario. Y en vez de destinarlo a la producción, lo destinan al consumo, ¿sí? Dice, un propietario de esas características, las que acabo de mencionar, igual que alimenta a sus criados y sirvientes en su casa. Ahora, también es cierto que estos sirvientes y estos criados trabajan. No es que el terrateniente, este gran propietario, estos caballeros rurales, literalmente los mantengan como si fueran lo que hoy entenderíamos por unos mantenidos. Reciben algo a cambio de nada. No, estos criados y estos sirvientes trabajan. Y lo que hace el terrateniente, lo que hace el gran propietario, lo que hace el caballero rural es pagarle su salario. Un propietario de esas características, igual que alimenta a sus criados y sirvientes en su casa, alimenta a sus arrendatarios en las suyas. La subsistencia de ambos deriva de su benevolencia y el que la sigan recibiendo depende de su buena voluntad. Bueno, a ver, aquí aparecen dos grupos de personajes. En primer lugar, los criados y sirvientes que trabajan para el Señor y a los cuales el Señor les paga su salario. Y en segundo lugar, dice Smith, aparecen los arrendatarios en las suyas. Un propietario de esas características, igual que alimenta a sus criados y sirvientes en su casa, alimenta a sus arrendatarios en las suyas. La subsistencia de ambos deriva de su benevolencia y el que la sigan recibiendo depende de su buena voluntad. Y aquí habrá que preguntarse hasta qué punto esto que dice Smith es serio. Es cierto, perdón. Y vuelvo al tema de los criados y sirvientes. A ver, a los criados y sirvientes se les paga un salario, no es que se les mantenga. Ahora, claro, si este terrateniente dedicara buena parte de sus excedentes no al consumo, sino a la producción, a lo mejor tendría que deshacerse de una buena cantidad de criados y sirvientes a su servicio, ¿sí? Que tal vez a lo único que se dedican es a proporcionar algún tipo de servicio que podríamos llamar suntuario, del cual una persona podría, sí, simple y sencillamente renunciar, ¿sí? Renunciar. Dice, el poder de los antiguos varones se basa en la autoridad que en ese estado de cosas necesariamente ejercían los grandes propietarios sobre sus arrendatarios, aquellos que les rentaban la tierra, y sirvientes. Forzosamente acabaron siendo jueces de paz y jefes en la guerra de todos los que vivían en sus tierras. Eran capaces de mantener el orden y hacer cumplir la ley en sus dominios, porque cada uno de ellos podía dirigir la fuerza de todos los habitantes contra las faltas de uno solo. Ninguna otra persona poseía autoridad suficiente para hacerlo. En especial, no la poseía el rey. En aquellos tiempos lejanos, nos cuenta Smith, el rey era apenas algo más que el mayor de los terratenientes, al que los demás propietarios guardaban una cierta consideración en aras de la defensa común frente a sus enemigos comunes. ¿Sí? ¿Y de qué está hablando Smith? Pues de esta relación que se estableció entre los grandes terratenientes que formaban la nobleza rural de aquel entonces y los reyes. ¿Sí? Bueno. Saltándome varios párrafos en los cuales Smith nos cuenta esta historia, llegamos a lo siguiente. Dice, después de instituirse la subordinación feudal, el rey fue tan impotente como antes para reprimir la violencia de los grandes lores. Ellos siguieron guerreando a discreción, de forma casi permanente unos contra otros y a menudo contra el rey.
y el campo abierto siguió siendo escenario de violencia, rapiña y desorden. Y esto es precisamente lo que le importa destacar a Smith. El campo acabó siendo, sí, un escenario de violencia, rapiña y desorden. Y mientras el campo sea ese tipo de escenario, pues difícilmente se va a poder destinar a la producción, por ejemplo, de alimentos y materias primas que contribuyen al progreso económico de las ciudades, que necesitan de esas materias primas y necesitan de esos alimentos, pero también de la gente que vive en el campo, ¿sí? Pero lo que la violencia de las instituciones feudales jamás habría podido lograr, lo consiguió gradualmente la acción silenciosa e imperceptible del comercio exterior y las manufacturas. A ver, ¿qué nos está diciendo Smith? Estamos hablando fundamentalmente de la época de la Edad Media. Las guerras que había entre los distintos señores feudales y muchas veces las guerras entre el señor feudal y el rey, reyes que no tenían el poder suficiente, al menos no en aquel entonces, todavía no lo tenían, para poner orden. ¿Y quiénes pagaban, digamos esto, los platos rotos de estas guerras entre señores feudales? Entre señores feudales y el rey, por la incapacidad del rey de poner orden, la gente que vivía del campo, la gente que se dedicaba a la producción de materias primas y alimentos, ¿sí? Y dice Smith, lo que la violencia de las instituciones feudales jamás habría podido lograr, y se refiere al orden y buen gobierno, lo consiguió gradualmente la acción silenciosa e imperceptible del comercio exterior y las manufacturas. Ellos, el comercio exterior y las manufacturas, proveyeron paulatinamente a los grandes propietarios terratenientes con algo por lo que podían intercambiar todo el producto excedente de sus tierras y que podían consumir ellos mismos sin compartirlo con arrendatarios ni sirvientes. A ver, en vez de que yo, ¿sí?, terrateniente, ¿sí?, dedique los excedentes, ¿sí?, de mis tierras a mantener siervos y, como dice Smith, ¿dónde dice esto? Perdón, siervos y criados, y tampoco a mantener a mis arrendatarios, puedo destinar esos excedentes a la compra de bienes, a la compra de bienes. Y esa compra de bienes, que es demanda por esos bienes, estimula la producción de esos bienes, ¿sí? La máxima vil de los poderosos parece haber sido siempre todo para nosotros, nada para los demás. Así, tan pronto como descubrieron un método para consumir el valor total de sus rentas ellos mismos, sin tener que mantener a siervos y a arrendatarios, no se mostraron dispuestos a compartirlo con otras personas. Por lo tanto, destinaron sus excedentes cuando existió la posibilidad, gracias sobre todo al comercio, ¿sí?, de comprar esos bienes. Y así, para satisfacer la más pueril, despreciable y sórdida de todas las vanidades, fíjense a cómo se refiere Smith a esto, y así, para satisfacer la más pueril, despreciable y sórdida de todas las vanidades, enajenaron gradualmente todo su poder y toda su autoridad. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que en la medida en que los grandes terratenientes, ¿sí?, empezaron a destinar los excedentes que producían sus tierras, ya no a mantener, como dice Smith, a determinados grupos de personas, entre los cuales estaban los sirvientes, ¿sí?, y los arrendatarios, y empezaron a comprar, gracias a la expansión del comercio, bienes, sobre todo para presumirlos,
empezaron a perder poder y autoridad. Dice Smith, en un país donde no existe comercio exterior ni manufacturas finas, una persona que disponga de 10,000 libras anuales no puede destinar su ingreso a otra cosa que a mantener quizás a 1,000 familias que necesariamente estarán todas a sus órdenes. ¿Sí? Porque muy probablemente son familias cuyos miembros trabajan para este señor feudal, para este terrateniente, para este caballero rural, como lo menciona Adam Smith. ¿Sí? Como lo menciona Adam Smith. Repito, en un país donde no existe comercio exterior ni manufacturas finas que se puedan comprar para presumir, para lo que posteriormente, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, gracias a las aportaciones del famoso economista y sociólogo estadounidense Thorstein Veblen, se llamó consumo suntuario, consumo conspicuo, el que se realiza para presumirle a los demás. Y por lo general, ese consumo conspicuo que se realiza para presumirle a los demás supone la adquisición, como dice aquí Smith, de manufacturas finas. En un país donde no existe comercio exterior ni manufacturas finas que pueden provenir de otros países vía las importaciones, una persona que disponga de 10,000 libras anuales no puede destinar sus ingresos, ¿sí?, a otra cosa que a mantener quizás a 1,000 familias que necesariamente, ¿sí?, estarán todas a sus órdenes. A sus órdenes. Y miren, aquí Smith está tratando un tema importante cuando hablamos del progreso económico. ¿A qué se destinan los excedentes? Bueno, primero que nada, ¿qué hay que entender por excedentes? No sé si Smith estaría de acuerdo con esto, muy probablemente sí. Hay que entender por excedentes lo que sobra una vez satisfechas las necesidades básicas. Una vez, ¿sí?, que se satisfacieron correctamente las necesidades básicas. Bien. Si sobran recursos, ¿a qué se destinan? Se pueden destinar fundamentalmente a dos cosas. Fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente a dos cosas. A consumir más bienes y servicios que por no estar destinado a la satisfacción de las necesidades básicas, supondría destinarlos a satisfacer gustos, deseos y hasta caprichos, pero también se pueden destinar a la producción de más bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades básicas. Y de estas dos opciones, viendo a futuro, y si el objetivo es elevar el nivel de bienestar de las familias, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponen, la gran mayoría de los cuales, antes que otra cosa, deben producirse, para lo cual hay que destinar recursos a su producción, ¿cuál de estos dos destinos que se le pueden dar a los excedentes, sí, es el mejor? Pues evidentemente el segundo. Voy a ver, una vez satisfechas mis necesidades básicas, una vez que no me voy a morir de hambre, ¿sí?, una vez que tengo las medicinas que necesito para no morirme de alguna enfermedad, una vez que tengo un alojamiento adecuado, una vez que cuento con la ropa y el calzado que me permiten andar por la vida dignamente, etcétera, etcétera, ¿a qué se pueden destinar los excedentes? Bueno, pues a comprar más bienes y servicios. Pero como dije, si ya están satisfechas las necesidades básicas, esa compra adicional de bienes y servicios son bienes y servicios que se destinarán, ¿sí?, a satisfacer gustos, deseos y hasta caprichos. Y bien puede ser que se destinen a este tipo de consumo al cual Thorstein Veblen llamó el consumo conspicuo, el que se realiza
para presumirle a los demás. ¿Sí? Esos gastos se están destinando a la destrucción de riqueza. A ver, espera un tantito. ¿Cómo que a la destrucción de riqueza? Ahí vamos muy bien. Estábamos entendiendo que una vez satisfechas las necesidades básicas, si destinas parte de tus excedentes a la compra de otro tipo de bienes y servicios, probablemente sean, ¿sí?, para satisfacer gustos, deseos y caprichos, lo cual no tiene nada de malo de entrada, pero habría que preguntarnos qué pasaría si todos los excedentes de todos se destinaran a satisfacer gustos, deseos y caprichos y ya nada se destinara a la producción de bienes y servicios. Pues que de entrada no seríamos capaces de reponer los bienes y servicios que ya consumimos. No digamos a ser capaces de producir una mayor cantidad de bienes y servicios para poder elevar el nivel de bienestar. Bueno, hasta ahí vamos muy bien. Pero ahora empiezas a hablar, me refiero a mí, de la destrucción de riqueza. A ver, ¿a qué te refieres con esto de destrucción de riqueza? Bueno, a ver, ¿en qué consiste el consumo? El consumo consiste en disponer del satisfactor, valga la redundancia, para satisfacer la necesidad. Y déjenme ponerles un ejemplo muy claro. Yo ahorita dispuse del agua para aclarar la garganta y poder seguir hablando. Realicé un consumo. Dispuse de un satisfactor para satisfacer una necesidad. Pero ¿qué pasa con los satisfactores una vez que disponemos de ellos para satisfacer la necesidad? Que desaparecen. A ver, el agua que me acabo de beber ya no es un satisfactor. Ya cumplió con su tarea. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo cuando caminamos de un lado para otro con los zapatos puestos? Bueno, estamos usando los zapatos para satisfacer la necesidad que tenemos de no andar por la vida descalzos, ¿sí? Pero otra manera de decirlo es, nos estamos acabando los zapatos. Y va a llegar en un momento en el cual vamos a tener que comprar un nuevo par, porque este par, de tanto haberlo usado, de tanto haberlo consumido, ya ni llevándolo al zapatero tiene remedio. Olvídate. Tíralos a la basura porque ya hasta pena daría regalárselos a alguien y cómprate un nuevo par. ¿Qué supone el consumo de los bienes y servicios? Su destrucción. Y si aceptamos, como lo señala Smith, que la riqueza consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, en eso consiste la riqueza, en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, pues el consumo supone destrucción de riqueza. Y es más, para eso se produce la riqueza. Para eso se producen los bienes y servicios, para consumirlos, ¿sí? Para gastarlos, para, en última instancia, destruirlos. Entonces, el consumo supone la destrucción de riqueza. ¿Pero qué supone la producción de bienes y servicios? Pues eso, la producción, ¿sí?, de riqueza. Y evidentemente que necesitamos encontrar el equilibrio entre producción y destrucción de riqueza. A ver, si todo el ingreso generado por todos se destinara nada más a la compra de bienes y servicios para el consumo final, es decir, a la destrucción de riqueza, y nada a la producción de riqueza, pues llegaría un momento en el cual, ¿sí?, ya no tendríamos bienes y servicios que consumir. ¿Y qué pasaría si todo el ingreso de todos se destinara única y exclusivamente a la producción de bienes y servicios y no a la compra y por lo tanto consumo de bienes y servicios? Pues hombre, que tendríamos una enorme cantidad de bienes y servicios embodegados en cientos de bodegas y no consumiríamos absolutamente nada.
Bueno, cualquiera de las dos opciones es inviable, ¿sí? Porque cualquiera de las dos opciones, si no la corregimos, supondría que terminaríamos muriéndonos de hambre. Entonces, claro, hay que encontrar el equilibrio entre la producción de riqueza y la destrucción de riqueza. Y esto tiene que ver con la pregunta que originó toda esta breve disquisición de ¿a qué se destinan los excedentes? ¿A qué se destinan los excedentes que se generan en una economía? ¿A qué se destinan todos los recursos que sobran una vez satisfechas las necesidades básicas? ¿Sí? ¿A qué deberían de destinarse? Si no todos, sí una buena parte, a la producción de más y mejores bienes y servicios. ¿Sí? Partiendo del hecho de que el problema económico de fondo es la escasez, no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, y reconociendo que una de las condiciones que se tiene que cumplir para minimizar el problema de la escasez es que se produzca y ofrezca la mayor cantidad posible de bienes y servicios. Y para eso se necesitan recursos. Recursos canalizados a través de lo que se conoce como inversiones directas a la producción de bienes y servicios, a la creación de empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y a la generación de ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlos. ¿Sí? Volviendo a Smith. En un país, dice Smith, perdón, donde no existe comercio exterior ni manufacturas finas, una persona que disponga de 10,000 libras anuales no puede destinar sus ingresos a otra cosa que a mantener quizás a 1,000 familias que necesariamente estarán a sus órdenes. Es posible que indirectamente mantenga a un número de personas tan numeroso o incluso, perdón, más numeroso que el que habría podido mantener con el antiguo sistema de gasto. Al pagar ese precio, está pagando indirectamente todos esos salarios y esos beneficios y contribuye así a mantener a esos trabajadores y sus patronos. ¿Sí? A ver, ¿de qué está hablando Smith aquí? Vamos por partes y perdón que repita otra vez este primer párrafo. Dice, en un país donde no existe comercio exterior ni manufacturas finas, una persona que disponga de 10,000 libras anuales no puede destinar sus ingresos a otra cosa que a mantener quizás a 1,000 familias, que necesariamente estarán todas a sus órdenes. Dice, en la Europa de hoy, un hombre con un ingreso de 10,000 libras anuales puede gastarlo totalmente y en general lo gasta sin mantener directamente a 20 personas ni mandar sobre más de 10 lacayos a los que no vale la pena dar órdenes. Es posible que indirectamente mantenga a un número de personas tan numeroso o incluso más numeroso que el que habría podido mantener con el actual sistema de gasto. ¿Por qué? Porque esta persona que ya no destina sus excedentes a mantener criados, a mantener sirvientes, a mantener a los arrendatarios, lo está destinando a comprar bienes. ¿Y eso qué supone? Que indirectamente contribuye a la manutención de todos aquellos que participaron en la producción de esos bienes. A ver, la próxima vez que vayamos a comprar algo, lo que sea, por ejemplo, una taza de café en una cafetería, preguntémonos, a ver, con esto que estoy yo haciendo, pagando una determinada cantidad de dinero, ¿sí? Por una taza de café, ¿sí? ¿A qué estoy contribuyendo? ¿Qué es lo que estoy permitiendo que se mantenga operando? ¿Sí? Y será muy interesante poder ver, ¿sí?, esa cantidad de dinero que pagué
por esa taza de café, al final de cuentas, ¿a dónde va a dar? ¿Cómo va intercambiando de manos? ¿Hasta dónde llega? ¿Sí? Porque claro, lo que hacemos cuando pagamos por mercancías, por bienes y servicios con los cuales vamos a satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Lo que estamos haciendo es manteniendo, no en el sentido peyorativo del término, es que este es un mantenido, no hace nada y sin embargo le dan, manteniendo, en el sentido literal del término, ¿sí?, a las familias de todos aquellos que participaron en la producción de esos bienes y servicios. ¿Sí? En un país donde no existe comercio exterior ni manufacturas finas, una persona que disponga de 10,000 libras anuales no puede destinar sus ingresos a otra cosa que a mantener quizás a 1,000 familias, que necesariamente estarán todas a sus órdenes. En la Europa de hoy, un hombre con un ingreso de 10,000 libras anuales puede gastarlo totalmente y en general así lo gasta, sin mantener directamente a 20 personas, ¿sí?, ni mandar sobre más de 10 lacayos, a los que no vale la pena dar órdenes. Es posible que indirectamente mantenga a un número de personas tan numeroso o incluso más numeroso que el que habría podido mantener con el antiguo sistema de gasto. Aunque la cantidad de productos valiosos por los que intercambia su ingreso total sea muy pequeña, el número de trabajadores empleados en recogerlos y elaborarlos debe necesariamente haber sido muy grande. El alto precio de esos productos deriva generalmente de los salarios de dichos trabajadores y los beneficios de todos sus empleadores inmediatos. Al pagar ese precio, por ejemplo, al pagar el precio, ¿sí?, de una manufactura fina importada de algún otro país, al pagar ese precio, está pagando indirectamente todos esos salarios y beneficios y contribuye así a mantener a esos trabajadores y a sus patronos. ¿Sí? Ahora fíjense lo que dice. Aunque aporta a la manutención de todos esos trabajadores y patronos que produjeron en algún otro país esa manufactura fina que se importó al país donde vive este personaje y donde la compró, aunque aporta la manutención de todos, son todos más o menos independientes de él, porque por regla general todos pueden sobrevivir sin él. A ver, esto que dices, mira aquí, es muy interesante. A ver, todos los que habitualmente compramos pan Bimbo, contribuimos a mantener a todos los que producen el pan Bimbo. ¿Sí? A ver, el productor vive del consumidor, para decirlo clarísimamente, ¿no? Y una empresa sobrevive hasta que los consumidores quieren. De tal manera que el reto de toda empresa es que el consumidor compre su producto, lo consuma y quede satisfecho, lo vuelva a comprar y a consumir, y de ser posible se lo recomiende al vecino, porque no hay mejor publicidad que la que hace directamente el consumidor. ¿Sí? El productor sobrevive hasta que el consumidor quiere. Bueno. Si yo, que soy una de estas personas que habitualmente consume pan Bimbo, dejo de consumirlo y por lo tanto dejo de comprarlo, la Bimbo ni se entera. Hombre, ¿qué más quisiera yo? Que dijeran, oye, es que esta semana Arturo Dam no compró su paquete de pan Bimbo. ¿Qué pasó? Vamos a averiguarlo, hablen, le pregunten, ¿no? Pero si la mitad de quienes habitualmente compramos pan Bimbo dejamos de comprarlo, a la media hora tenemos a la Bimbo parada de cabeza preguntándose qué pasó, por qué se nos cayó la demanda
de esta manera, ¿sí? De esta manera. ¿Esto qué quiere decir? Y está relacionado con lo que acaba de mencionar Smith, que todos los que participan en la producción y oferta de pan Bimbo dependen para su manutención, para utilizar los mismos términos de Smith, de cada uno de nosotros. Pero de cada uno de nosotros en su conjunto. No de cada uno de nosotros individualmente considerados. Porque si uno de los millones de consumidores que en este país compran habitualmente pan Bimbo, lo deja de comprar, la Bimbo ni se entera. La Bimbo ni se entera. Pero si la mitad de quienes habitualmente compran y consumen pan Bimbo dejan de hacerlo, la Bimbo se va a enterar inmediatamente y la pregunta que se van a hacer hoy es ¿qué pasó? ¿Por qué se nos cayó la demanda de esta manera, no? Entonces, fíjense lo que dice Smith. A ver, está hablando de este terrateniente, ¿sí? Que antes de que existiera el comercio exterior y por lo tanto la posibilidad de importar manufacturas finas de otros países, dedicaba sus excedentes a mantener, ¿sí?, siervos, ¿sí?, dependientes, creo que esta sería la palabra, ¿no? ¿Sí? Trabajadores domésticos, en una cantidad mayor, porque esto es a lo que se refiere Smith, de lo que sería estrictamente necesario. O sea, a ver, tengo aquí esta cantidad de excedentes, no los puedo gastar en nada, pues hombre, ¿sabes qué? Voy a contratar más sirvientes, voy a contratar gastos suntuarios, voy a hacer fiestas, voy a invitar a medio mundo, van a venir aquí a comer y a beber a mi costa, pero bueno, pues eso es a lo que quiero yo destinar mis excedentes, entre otras cosas, para presumirles a los demás de lo que soy capaz. ¿Sí? Pero ¿qué dice Smith? Que en el momento en el cual, gracias al comercio exterior, existe la posibilidad de importar manufacturas finas, este personaje puede dejar de gastar en destrucción de riqueza para empezar a comprar bienes y servicios, ¿sí?, sobre todo bienes, manufacturas finas, y contribuir a la manutención de todos aquellos que en algunos otros países producen esas manufacturas. Y lo que dice Smith es que cambiando del primer esquema de gasto al segundo, es muy probablemente que este terrateniente acabe beneficiando a un mayor número de familias, a un mayor número de familias. Aunque aporta a la manutención de todos, son todos más o menos independientes de él, porque por regla general todos pueden sobrevivir sin él. A ver, ¿podrá sobrevivir la Bimbo si yo dejo de comprar pan Bimbo? Sí. Es más, ni se van a enterar. Ni siquiera sería como quitarle un pelo a un gato. Ni se van a enterar. Sí. Ni se van a enterar. Cada comerciante o artesano se gana la vida no gracias a un cliente, sino gracias a 100 o a 1000. Aunque les esté reconocido a todos en alguna medida, no depende totalmente de ninguno de ellos. Miren, esta sería la condición ideal para cualquier negocio. Entre más clientes tengas, mejor. Porque si se te va uno, ni te enteras. Pero si nada más tienes 2 clientes y se te va uno, se te cayó la demanda a la mitad. Y a ver si puedes sobrevivir en esas condiciones. Cada comerciante o artesano se gana la vida no gracias a un cliente, sino gracias a 100 o a 1000. Aunque les esté reconocido a todos en alguna medida, no depende totalmente de ninguno de ellos, de ninguno de ellos, ¿sí?
Dice, al incrementarse paulatinamente de esta manera los gastos personales de los grandes propietarios rurales, era inevitable que el número de sus sirvientes disminuyera hasta que finalmente desaparecieron por completo. ¿Sí? La misma causa llevó a que gradualmente se desprendieran de los arrendatarios que ya no necesitaban. Las haciendas se ampliaron y los ocupantes de la tierra, a pesar de las quejas sobre la despoblación, fueron reducidos al número necesario para cultivarlas según el imperfecto estado de la roturación y las mejoras en esos tiempos. Al desprenderse de bocas innecesarias y al extraer del extranjero el valor pleno de la tierra arrendada, y al extraer del granjero el valor pleno de la tierra arrendada, el propietario obtuvo un mayor excedente, o lo que es lo mismo, el precio de un mayor excedente, y los comerciantes e industriales pronto le facilitaron un método para que se lo gastase en sí mismo, igual que había hecho con el resto de su ingreso. A ver, aquí hay un tema interesante, que es el tema de los arrendatarios. ¿Qué es lo que dice Smith? Con el antiguo sistema de gasto, en el cual no había manera de que el terrateniente se gastara sus excedentes comprando vía el comercio exterior manufacturas finas, esos excedentes se destinaban, por un lado, a mantener en su casa a una buena cantidad, ¿sí?, de siervos, de sirvientes y de sirvientes, ¿sí?, en una cantidad mayor de la estrictamente necesaria, ¿sí? Y es tal vez por esto que Smith llama o dice que este terrateniente lo que hacía era mantener, inclusive en el sentido peyorativo del término, a estas personas, ¿no? A ver, necesito 2, pero tengo a 10. Pues 8 sobran. Oye, ¿por qué tienes a 10? Pues porque no tengo en qué gastar mis excedentes. Claro, una pregunta sería, oye, ¿y por qué pues no los ahorras? En el sentido de atesorarlos, ¿no? ¿Sí? Pero luego está el tema de los arrendatarios. A ver, ¿quiénes eran los arrendatarios? Eran gente que trabajaba por su cuenta, dedicada a la agricultura, ¿sí? Y que lo que tenían que hacer para poder trabajar era rentarle la tierra al terrateniente que vivía de las rentas de su tierra, ¿sí? Pero si se generaban rentas en exceso, es lo que da a entender Smith, el terrateniente tal vez no le cobraba a sus arrendatarios la renta completa. Y esto quiere decir que de cierta manera también los mantenía. Porque fíjense lo que dice Smith. Dice, al incrementarse paulatinamente de esta manera los gastos personales de los grandes propietarios rurales, que empiezan a destinar sus excedentes a comprar manufacturas finas provenientes de otros países, gracias al comercio exterior, era inevitable que el número de sus sirvientes disminuyera hasta que finalmente desapareciera por completo. Bueno, habría que ver si realmente desaparecía por completo, pero de que se redujo, se redujo. La misma causa llevó a que gradualmente se desprendieran de los arrendatarios que no necesitaban. Las haciendas se ampliaron y los ocupantes de la tierra, a pesar de las quejas sobre la despoblación, fueron reducidos al número necesario para cultivarlas según el imperfecto estado de la roturación y las mejoras en esos tiempos. ¿Qué quiere decir Smith? Que con lo que él llama el antiguo método de gasto, tal vez se arrendaban tierras a arrendatarios que no iban a tener una productividad de acuerdo a los métodos de producción de aquel entonces. Y esto tiene que ver con la ley de la utilidad marginal decreciente, en este caso en la producción agrícola, ¿sí? Agrícola. Al desprenderse de bocas innecesarias y al extraer del granjero
el valor pleno de la tierra arrendada, es decir, al cobrarle la renta completa, el propietario obtuvo un mayor excedente, o lo que es lo mismo, el precio de un mayor excedente. Y los comerciantes e industriales pronto le facilitaron un método para que se lo gastase en sí mismo, igual que había hecho con el resto de su ingreso, por medio de la compra de manufacturas finas importadas. Dice, al continuar actuando la misma causa, el terrateniente estaba deseoso de elevar sus rentas por encima de lo que sus tierras podían proporcionar en las condiciones vigentes de roturación, con el modo de producción vigente en ese momento. Sus arrendatarios solo podían aceptarlo con una condición: la seguridad de sus posesiones durante un número de años suficiente para que tuviesen tiempo de recuperar con un beneficio cualquier suma que hubiesen invertido en la mejora ulterior de la tierra. A ver, la tierra era del terrateniente. Este personaje vivía de sus rentas. ¿Quiénes trabajaban la tierra? Sí, los agricultores. Trabajadores independientes dedicados a la agricultura. Aportaban su trabajo, pero necesitaban que alguien aportara la tierra. ¿Y quién era el que la aportaba? El terrateniente. ¿A cambio de qué? De la renta que estos agricultores, trabajadores independientes, etcétera, etcétera, trabajaban. Dice Smith, llega un momento en el cual los terratenientes quieren incrementar la renta, quieren incrementar su ingreso producto de sus propiedades, no de su trabajo, sino de sus propiedades, ¿sí? De sus propiedades, ¿sí? Perdón. Al continuar actuando la misma causa, el terrateniente estaba deseoso de elevar sus rentas por encima de lo que sus tierras podían proporcionar en las condiciones vigentes de roturación. Sus arrendatarios, estos trabajadores independientes dedicados a la agricultura que rentaban la tierra del señor, solo podían aceptarlo con una condición: la seguridad de sus posesiones durante un número de años suficiente para que tuviesen tiempo de recuperar con un beneficio cualquier suma que hubiesen invertido en la mejora ulterior de la tierra. Yo, terrateniente, quiero tener una renta mayor. Para eso, debe aumentar la productividad de la tierra, tierra que es trabajada por estos agricultores que son los arrendatarios del señor. ¿Qué tienen que hacer estos arrendatarios? Invertir para poder producir de manera más productiva, mejorar los métodos de producción. La onerosa vanidad del terrateniente lo dispuso a aceptar esta condición y de ahí nacieron los arrendamientos a largo plazo. A ver, yo, agricultor independiente, estoy dispuesto a invertir lo que sea necesario para poder producir en tus tierras, mi querido terrateniente, de manera más productiva. Y esa mayor productividad se puede traducir en una mayor producción, esa mayor producción en una mayor oferta, y si el precio es el adecuado, en una mayor venta de estos productos, lo cual a ti te va a permitir lograr el objetivo de cobrar una mayor renta. Pero yo, trabajador independiente, soy el que va a invertir para mejorar los métodos de producción, ¿sí? Y yo también tengo que, ¿sí?, tener un mínimo de seguridad de que me voy a beneficiar de aquello, ¿sí? Bueno, ¿y qué quieres?, le diría el terrateniente a este agricultor. Pues quiero contratos de arrendamiento a largo plazo, porque esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, ¿sí? De la noche a la mañana. Al independizarse
los arrendatarios de esta forma y al haber sido despedidos los sirvientes, los grandes propietarios ya no fueron capaces de interrumpir las acciones normales de la justicia ni de perturbar la paz del país. Vendieron su primogenitura no por un plato de lentejas como Esaú, en un momento de hambre y necesidad, sino en el desenfreno de la abundancia, a cambio de baratijas y fruslerías propias para servir más como juguetes de niños que como objetivos serios de hombres. Y se convirtieron en personas tan insignificantes como cualquier comerciante o burgués acomodado. Se estableció un gobierno normal tanto en el campo como en la ciudad, pues nadie tenía el poder suficiente como para perturbar su acción ni en un sitio ni en otro. Smith lo que está haciendo es contándonos la historia de cómo los terratenientes, a través de todos estos sucesos que nos ha venido contando, perdieron el poder. Claro, perdieron el poder los terratenientes. ¿Y quién se hizo con ese poder? Pues al final de cuentas los reyes. Sí. Pero lo que dice es que ese orden y buen gobierno que ya se había conseguido en las ciudades terminó consiguiéndose también en el campo. Dice Smith, las familias de rancia tradición que poseen un gran patrimonio que ha pasado de padres a hijos a lo largo de muchas generaciones son muy raras en los países comerciales. Por el contrario, en lugares donde hay poco comercio, resultan muy comunes. En lugares donde un hombre rico puede gastar su ingreso, no puede gastar su ingreso, sino en mantener tantas personas como pueda, no es fácil que gaste desmedidamente. Y su benevolencia rara vez es tan impetuosa como para intentar mantener a más personas de las que puede. Pero cuando le es posible gastar el más copioso ingreso en su propia persona, por ejemplo, adquiriendo manufacturas finas producidas en otros países por las importaciones, cuando le es posible gastar el más copioso ingreso en su propia persona, con frecuencia su gasto no tiene límites, porque con frecuencia no los tiene ni su vanidad ni su amor propio. Por eso es raro que las riquezas en los países ricos perduren mucho tiempo en el seno de una misma familia. En los países poco desarrollados, por el contrario, con frecuencia sí lo hacen. Y termina Smith, ¿sí?, con esto que comparto con ustedes, y aquí terminamos también nosotros esta sesión del día de hoy del Círculo Bastiat, y aquí lo retomamos en la próxima. Dice, y así tuvo lugar en el bienestar público una revolución de la máxima importancia, debido a dos clases muy distintas de personas que no tenían la menor intención de servir al público. El único objetivo de los grandes propietarios era gratificar su vanidad más pueril. Los comerciantes y artesanos, mucho menos ridículos, actuaron puramente según su propio interés y siguieron su propia regla de mercachifles de sacar un penique de allí donde se pueda sacar un penique. Nadie fue consciente ni pudo prever la profunda revolución que gradualmente derivó de la insensatez de los unos, los terratenientes, ¿sí?, y la laboriosidad de los otros. Nadie fue consciente ni pudo prever la profunda revolución que gradualmente derivó de la insensatez de unos, los terratenientes, y la laboriosidad de otros, los manufactureros y comerciantes de las ciudades. De esta manera, el comercio y la industria de las ciudades en la mayor parte de Europa no fueron la consecuencia de la mejora y cultivo
de los campos, sino su causa. Pero como este orden es contrario al curso natural de las cosas, resulta necesariamente lento e incierto. Ahora, ¿por qué este orden en aquel entonces, según Smith, fue contrario al curso natural de las cosas? Eso lo veremos en la próxima sesión. Muchísimas gracias y aquí nos vemos en la próxima sesión de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a analizar y a comentar la riqueza de las naciones de Adam Smith. Hasta la próxima.